Está en la línea Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación. Hola Jorge, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conversar con ustedes. Oye, sí, pues bueno, en cualquier momento vamos a interrumpirla por si acaso tenemos alguna noticia importante desde la convención, pero aprovechemos el tiempo mientras están contando votos para que conversemos. Porque este 2020... Yo soy de las que casi ni durmió anoche, Jorge, así que salí de... Estamos todos en la misma. Oye, sí. Alejandra, bueno, la idea de esta conversación tiene que ver con lo que... dónde apuntar, digamos, los dardos este 2022. Me refiero a las carencias que han, digamos, evolucionado, las brechas que han crecido en estos 2 años de irregular, digamos, asistencia a clase y que en este 2022 deberían reforzarse pensando en que la presencialidad va a ser prácticamente total, casi la normalidad, digamos. No me gusta hablar de normalidad porque hasta ahora no podemos decir nada de eso, pero finalmente sí, claro, va a ser todo muy parecido a como era antes de la pandemia en términos de las clases en las salas. Entonces, quería saber... ¿Cuáles son las principales carencias que ustedes han detectado, tanto en materia educacional como en materia emocional, para apuntalar durante este 2022? Sí, claro. Mira, te diría que hay un punto que es como previo incluso a cuáles son las carencias que uno va a detectar cuando al llegar a la escuela, a la sala de clase, digamos, que es el tema de una carencia tremenda que es en que los niños puedan ir a la escuela. Nosotros en Chile terminamos con un buen porcentaje en términos de niños que asisten, o sea, de escuelas que están abiertas, ¿no? Tenemos un porcentaje alto, 99% de los establecimientos que están abiertos, pero el porcentaje de asistencia no es tan bueno. Entonces tenemos alrededor de un 50% de niños, o incluso menos, depende un poco del mes que se mida, ¿no? Pero al final del año teníamos alrededor del 50% de los niños que no estaban yendo a clases. E incluso hay un número importante de niños, alrededor de 100.000 niños, con los cuales no se tuvo ningún contacto. Entonces, hay un tema que incluso es previo a lo que tú planteas, Jorge, que es como, de alguna manera, reconstruir el vínculo de los niños con la escuela y reconstruir las confianzas de la familia para que los niños y niñas puedan ir. No sacamos nada si la escuela, los liceos, los jardines infantiles también están abiertos, pero las familias no tienen la confianza para mandar a sus hijos e hijas a la escuela, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante que es, primero que nada, ¿no? Y ahí la pega más de la familia que del colegio, digamos. Mira, yo creo que también hay algo que podemos hacer como, a ver, por un lado desde los colegios es como entregar información, hacer espacios de participación. Los seres humanos, y esto es normal que nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos en situaciones de incertidumbre, de preocupación, de temor, donde además no tenemos mucho el control, porque nos guste o no nos guste reconocerlo, en un contexto como el que tenemos de la pandemia, la verdad no tenemos el control con lo que si nos vamos o no nos vamos a enfermar, cómo vamos a reaccionar o no, nos volvemos temerosos y el temor muchas veces nos paraliza. Entonces es importante que se entregue información, que haya espacios de participación, que se acojan las preocupaciones de la familia. En esa medida las familias van teniendo más confianza y pueden entonces enviar a sus hijos e hijas. Por lo tanto, sí, hay una parte que es de la familia, pero hay una parte importante que es de la escuela y ojo, también de los otros actores. Desde ustedes como medios de comunicación social, nosotros desde la sociedad civil, podemos entre todos ayudar a ir relevando la importancia de la escuela, la importancia de la presencialidad, ¿no? Claro. Entonces, ese es un primer piso, te diría yo, como reconstrucción del vínculo, de la confianza para que los niños vayan, niños y niñas. Tengo la impresión entonces que el siguiente escalón tiene que ver con... Bueno, estamos conversando con Alejandra Ratia, ella es directora ejecutiva de Educación 2020. Tengo la impresión que el segundo piso, el siguiente escalón de eso que tú acabas de plantear es la sociabilización, digamos. Yo he conversado, por ejemplo, con profesores, amigos míos profesores, y preguntándole acerca de esto mismo, acerca de cómo fue que los niños cuando empezaron a volver, sobre todo los más chicos, empezaron a, desenvolverse. Y a varios les llamó la atención que efectivamente, claro, sobre todo los más chicos, no sé, por los niños que pasaron a primero básico, segundo básico, en el fondo quedaron como con ese nivel de desenvolvimiento cuando ya estaban en tercero o cuarto básico, digamos, resolviendo problemas como niños más chicos de lo que realmente son. Eso me parece que también va a ser un punto importante en términos de la sociabilización, digamos que es una de las pérdidas profundas de la pandemia en materia educacional, ¿no? Es clave. Y te diría yo que profundizando en eso que tú planteas, Jorge, por un lado la sociabilización en términos de poder ser parte de un grupo, jugar, algo tan simple que nos parece a todos a veces que es muy natural, son temas que los niños van aprendiendo, ¿no? Y que en el fondo implican ceder, implican hacer turnos para los distintos juegos que estamos haciendo, implican aceptar reglas. Esas son cosas que es importante que se vayan como recuperando, digamos, porque son niños y niñas que han estado mucho tiempo
encerrados, ¿no? Entonces ahí hay 3 niveles, te diría yo. Por un lado, el tema de compartir con otro. Por otro lado, hay un tema súper importante que vamos a tener que procesar, que es el tema como del bienestar socioemocional de niños y niñas. Claro. Los niños han estado, bueno, de hecho, hay datos que nos muestran, ¿no? Muchos niños y niñas que han tenido familiares enfermos y eso los angustia legítimamente. Estamos viviendo, porque además tampoco la verdad es muy claro si esto, cómo va a evolucionar, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Europa ahora con las nuevas variantes, hay un poco de incertidumbre con eso. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a procesar? Por un lado, a reconocer las emociones que nos produce lo que está pasando, cómo los niños van a hacer algo con esas emociones, que implica poder expresarlas, poder ponerles nombre. Mira, a veces algo tan simple como ponerle nombre a la emoción, poder describir lo que los niños y niñas sienten, ayuda mucho, poder compartirlo con otros. Y por otro lado, me falta solo una, que es el tema de la autonomía. Uno de los grandes desafíos, sobre todo de la etapa como en educación inicial, te diría yo, y primer ciclo básico, es como los niños y niñas van como saliendo del núcleo seguro y protegido que en el fondo es la familia, para desenvolverse con mayor autonomía en un contexto distinto. Aprender a hacerse responsable de sus cosas, a llevar su mochila, a estar en otros espacios sin el papá y la mamá o sin los adultos que lo cuidan, ¿no? Y hemos visto que la pandemia ha de alguna manera puesto pausa de una forma bien importante a las oportunidades que tienen niños y niñas de desarrollar esa autonomía, ¿no? Entonces vemos niños que están muy dependientes, muy asustados de quedarse sin sus adultos cuidadores, ¿no? Muy temerosos, y eso es algo muy importante de trabajar, porque la autonomía es algo fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas, ¿no? Queremos que todos puedan desplegarse, desarrollarse, y eso implica que puedan estar ellos con confianza en un espacio distinto y no como la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces hay temas muy importantes que trabajar a ese nivel. Entonces, por un lado, la sociabilización, todo el tema de bienestar socioemocional, desarrollar las habilidades para procesar lo que nos está pasando, y el tema de la autonomía. Te diría que son elementos clave y que van a influir luego en cómo damos el siguiente escalón, como tú decías, Jorge, al principio, el siguiente escalón que tiene que ver con las habilidades ya más como para continuar aprendiendo, por ejemplo, habilidades de lectoescritura. Claro. Hemos visto que ha tenido un impacto de la pandemia importante en el desarrollo de aprendizaje, que son esperables en la escuela, ¿no? Y un aprendizaje muy importante ahí es la lectoescritura. Ahora, yo creo que ahí es bien importante cómo le damos oportunidades a los niños y niñas, digamos, de poder avanzar en el desarrollo de la lectoescritura, pero sin presionar tanto que se convierta como en un trauma, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque en el fondo, a partir de lo que tú dices, claro, me parece que más que lo académico, que es importante, fundamental es lo que describíamos recién, la cuestión socioemocional. Por lo tanto, tengo la impresión de que este año, si bien va a ser, entre comillas, normal en términos de presencialidad, o esperamos que así sea, todos esperamos, claro, ¿no? Va a ser como una especie de año de transición también, ¿no? Sí, mira, yo creo que también aquí, a ver, esta es una situación que nos requiere adaptación, ¿no? Es una situación súper nueva, pero nosotros creemos que también aquí hay de alguna manera una oportunidad para pensar distinto algunas cosas, porque cuando los niños y niñas retornen a la presencialidad en su totalidad, ¿no? Tenemos ahora un porcentaje que ha retornado, pero no es el 100%, pero la escuela va a tener que ser muy como receptiva a poder identificar en qué etapa del desarrollo del aprendizaje están cada niño, cada niña, ¿no? ¿Dónde está? Porque van a estar en niveles distintos. Entonces, de alguna manera, por decirlo de una forma, el diagnóstico va a tener que ser muy fino. Yeah. Y luego vamos a tener que darle oportunidades de aprendizaje desde ese diagnóstico. Ahora, es interesante que esto nos pueda ayudar a repensar un poco ese concepto que tenemos, que es un concepto un poco... como que funcionamos muchas veces en el sistema escolar con ese concepto como un poco no tan real, ¿no? Y que todos sabemos que no es así, que es que todos los niños que están en un curso están en el mismo nivel del desarrollo del aprendizaje. Todos los que estamos más cerca de la escuela y que trabajamos como viendo cómo funciona la escuela, sabemos que en realidad la diversidad es parte inherente de lo que pasa en la escuela día a día. Entonces, ojalá que la pandemia también nos dé la oportunidad a repensar cómo le damos oportunidades de aprendizaje a todos los niños como a partir de esa diversidad y no a pesar de esa diversidad.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño, para seguir con el ejemplo del lenguaje y de la lectura, si tenemos un niño que está recién empezando a leer, no le podemos pedir que lea un cuento largo y que luego pedirle cómo lo intentó, claro, ¿no? claro. Bueno, vamos a tener que pedirle que lea algo más cortito y cómo se va encantando con lo que implica la lectura, que es muy fascinante. A todos los que les ha tocado, quienes nos escuchan, que les ha tocado ver un niño o una niña que aprende a leer, es un proceso precioso, porque es como descubrir un mundo que se abre a los niños, ¿no? Claro. Pero si uno le pide a un niño que no está pudiendo leer, no sé, a nivel de sílaba, que comprenda un cuento largo, lo vas a estresar y le vas a poner un estímulo que está fuera de su zona de aprendizaje, ¿no? Entonces, también la pandemia y lo que vamos a tener que tener este año nos da la oportunidad de repensar una escuela que busque oportunidades para la escuela ir a encontrar a los niños versus que dejar a algunos niños más afuera, ¿no? Y creo que ahí hay una potencialidad que ojalá podamos aprovechar como sistema educativo. Sí, va a ser un desafío gigante en realidad. Tremendo. Tanto como en los últimos 2 años ha sido un desafío para los profesores, sobre todo el primero, el año antepasado, en el que tuvieron que adaptarse a esto de hacer clases desde lejos, en fin, y ahora va a ser muy desafiante, también junto a los otros equipos de los colegios, digamos, claro. Orientadores, qué sé yo. El equipo psicosocial, terapeutas, clave ahí, ¿no? jefe de UTP, como se llama en distintos colegios. Va a ser muy desafiante esto de identificar el nivel de cada uno de los alumnos para efectivamente ir como construyendo este camino durante 2022 para, imagino yo, un 2023 ya entrar como en una etapa más de normalidad, pensando en que también hay que dejar de lado o sea, ya no hay que priorizar, se supone que va a seguir priorizándose este año algunos contenidos, pero ya después hay que entrar como en cierta como normalidad, claro, en ese sentido, ¿no? Esa es una reflexión, claro, que va a tener que venir también, porque, bueno, ¿cómo en base a lo que hemos vivido estos años, qué de alguna manera, qué conclusiones o qué lecciones, qué aprendemos y cómo plasmamos esos aprendizajes en una forma quizás un poco distinta de organizar la experiencia educativa para adelante, ¿no? Nosotros siempre decimos en Educación 2020, bueno, desde antes de la pandemia, ¿no? La escuela como institución está enfrentando un tremendo desafío porque el mundo ha cambiado mucho y la escuela como espacio formativo ha cambiado poco. Ahora, en el contexto de la pandemia, hay muchos cambios que se han forzado, que de alguna manera la necesidad crea el órgano, como quien diría, ¿no? Claro, claro. Y se han empujado, sobre todo los temas de, no sé, pues de pasar a modalidad online, muchas experiencias. Bueno, pero ahora hay que repensar, bueno, ¿cómo pensamos en una escuela y en una experiencia formativa que responda de una mejor forma a las necesidades del mundo actual y a las necesidades que van a tener los niños y niñas que están en la escuela ahora en sus vidas, ¿no? Sabemos que, no sé, pues todo el tema, por ejemplo, de la inteligencia digital, todos los temas de los trabajos que se están automatizando, el tremendo desafío de la conservación, no sé, de la especie en el planeta Tierra, el cambio climático y todos estos desafíos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vamos a seguir teniendo una escuela en el fondo que no se repiensa en alguna medida en base a esos desafíos? Y eso es algo que viene, yo creo, en el periodo que viene ahora, ¿no? Ajá. Junto con, por cierto, cómo vamos reduciendo las tremendas brechas que se han acrecentado en el contexto de la pandemia. Son las preguntas que nos hacemos para este 2022 y en adelante respecto de la educación en esta conversación con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos, cuídate. Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.